Viste que tenemos esta zona de sombras, ¿no? Que es la que proyecta el vaso. Bueno, ahí voy a pasar el pincelito sobre la sombra, así se funden los tonos, los valores, y queda todo más uniforme, digamos. Y ahí vamos pintando hacia el extremo, y también acá, donde está la sombra más pronunciada, esfumamos con el pincel, raspamos un poquito con el color, así queda más prolija esa zona de la pincelada. Me corre un poquito. La verdad es que yo no sé si mi flor va a quedar así. Sí, va a quedar, va a quedar. Hay que pintarla de poquito. Tenés que mirar el otro link de la semana pasada que yo lo mandé al grupo. Ahí ya Sí, sí, cerramos. ahora después lo voy a mirar. Pasa que estuve viniendo muy tarde. Sí, sí, me imagino. Viste que no hubo tren. Ay, un desastre. Jueves. Qué desastre. El jueves. Dice que este jueves también de nuevo. Vos viajás sí o sí en tren. Cuando vuelvo sí viajo en tren. Claro. Yo no sé manejar. Uh. Igual te digo que manejar en capital es un caos, así que no sé, es lo mismo. No, es un desastre. Nosotros cuando empezamos a ir y venir a capital, en un momento nos íbamos a la canchera, vamos y venimos, tenemos auto. Pero lo hicimos 3 veces, creo. Después cuando No, es un desastre. el Y ahora alquiler más que está todo cortado, piquetes por todos lados hay. está todo cortado, qué lástima. Es Y una hoy el lástima subte, porque la persona que realmente necesita viajar porque trabaja o por cuestiones de salud, sí, es un desastre. es imposible. Te desespera, ¿viste? Porque no llegás, pero bueno. Bueno, y acá por último, la partecita ya cerramos el fondo. Cerramos toda esta parte. Y vamos viendo donde le falta color, lo vuelvo a repasar un poquito. Y en esta zona, si querés, también le agregamos un poquito de rosa, como para que tenga una tonalidad ahí de la flor. Le agregamos un poquito de rosa. Esto obviamente que va a ir secando, y la tela y la madera van a absorber, y después se va a notar dónde absorbió más, dónde absorbió menos. Y bueno, hay que retocar. Cuando esté un poquito más seco, se retoca las zonas que el óleo nos va pidiendo, ¿no? Por ahora pusimos muy poquita cantidad y lo que hicimos fue cerrar el fondo. Vamos a la parte interna del vaso. La parte interna del vaso, yo voy a usar un pincel, voy a achicar el pincel, porque este es muy grande, y ya mirá cómo se lastimó, porque yo lo estoy raspando contra la base, se lastiman los pinceles. Ah, Entonces vamos a usar uno más chiquito para meterme acá adentro, ¿viste? Que tenemos que pintar la parte de adentro del vidrio. Que es el mismo gris que estamos usando, pero vamos a cambiar el pincel. Voy a usar un pincel más chiquito. Este. Uno más chiquito. Entonces voy a tener como más precisión, digamos, en esa zona. Armamos de nuevo el gris, y acá lo que vamos a ver, primero vamos a pintar una tonalidad uniforme igual que el fondo al vaso. Y después vamos a empezar a ver esas manchas más grises, más oscuras, más claras que tiene. ¿Sí? Porque ahí en la imagen se define, pero también está un poco pixelada la imagen. Pero bueno, vamos a ir pintándolo como nosotros los vamos viendo, ¿no?
Voy a dar vuelta un poquito para acá. Ahí. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar a pintar toda esta parte que está dentro del vaso. Ahí aparece Lourdes. Armamos de nuevo un gris clarito, como el fondo. Y vamos a empezar a pintar adentro del vaso. Hola Lourdes. En esta parte de acá es un poquito más oscuro. Si quiero, si me salió un tono oscuro, lo puedo pintar con el pincel. Y siempre voy haciendo relación con mi imagen, ¿no? Porque la idea es que uno tome como la relación para pintar lo más cercano posible. Acá lo que nos va a pasar es que tenemos como un sector más oscuro, entonces bueno, ahí si queremos lo podemos ir marcando. La línea cae, ¿no? En una línea recta, y después juega un poquito con la forma acá adentro. Lo vamos a pintar. Después se aclara y se oscurece un poquito más todavía adentro. Adentro tiene más oscurito. Entonces ahí, de nuevo, me fijo bien. Mancho un poquito. Si es mucho, saco del pincel, lo limpio al pincel. Y juego en esta unión de tonos, de valores que van apareciendo. Acá va a aparecer algo de blanco. Así que voy a poner algo de blanco. Y vamos a pintar acá. Ponemos blanco. El bordecito blanco también. Así que le ponemos ahí el color. Es ir buscando un poco, claro, es ir buscando un poco lo que veo, ¿no? Ir pasándolo. Donde es gris claro, donde es blanco, blanco, donde es un poquito más oscuro. Y ahí vamos dándole la forma y va apareciendo, ¿sí?, la estructura, digamos. Si tiene mucha pintura mi pincel, lo limpio con un trapito, lo descargo. Vuelvo a trabajar acá un poquito más la luz, le pongo blanco. No me preocupo mucho ahora si se pierde el blanco, porque después cuando se seca hay que volver a repasar los colores. ¿Sí? Vamos del otro lado, hacemos también un gris bastante entero. Y le vamos a mechar algunas luces que tiene como la base entre el agua y el vidrio.
que genera acá una lucecita, lo ponemos blanco. Lo que va a pasar con el blanco en este punto va a ser que se va a fundir con el gris, no nos va a dar posibilidad de que aparezca, porque el gris es muy invasivo, así que vamos a dejar los toques de luz para cuando la pintura gris ya esté sequita y me permita agregar esos toques de luz. Voy mirando mi imagen, trato de no perder el diseño para recordar las partes, ¿no? Hago un gris clarito y después termina en una línea más intensa que define el borde. ¿Sí? En la parte de abajo va a pasar también que aparecen grises grises intermedios, un poquito más oscuro y después un gris más intenso. Entonces todo eso hay que ir armándolo. Ya tenemos marcado acá algo. Nosotros habíamos marcado con Lourdes la otra vez. Así que voy a pintar el gris que está en el centro. Y después voy a ponerle un poquito más de sombra en las partes que están más oscuras. Y acá sí vamos a poner un poquito más de gris y vamos a intensificar esta sombra siguiendo la línea perfecta del vaso, ¿no? Eso no lo descuidamos nunca. Manchamos un poquito con algunos grises más bajos. Y ahí vamos pintando nuestro vaso. Siempre teniendo en cuenta la relación de la imagen, ¿no? Para no perdernos, digamos. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que acá hay un sector más oscuro, entonces esta parte la vamos a manchar un poquito más. Y después el resto en general es bastante gris. Así que vamos a pintar esta zona. Acá me quedaría algo más, una zona más de gris, acá arriba. Cambien a un pincel más chiquito para sentirse más cómodas. Recuerden que todo lo que se equivoquen o no les quede, no se preocupen porque después cuando se seca lo van corrigiendo minuciosamente y con más detalle, porque el óleo se los va a permitir, así que tranquilas. Seguimos entonces pintando un poquito más de gris. Los toques de luz, de blancos plenos, que se ven en el agua, los vamos a dejar para cuando esto esté un poquito más seco. En ese momento me va a dejar que aparezcan las luces. Ahora se va a fundir todo con el gris, no nos va a quedar otra que esperar. Vamos a pintar del otro lado.
y voy viendo. Este lado es gris y al final tiene una línea más oscura que es el mismo gris, pero en una clave más baja. Mantenemos las formas que ya habíamos dibujado, las perdemos y cubrimos toda la parte de gris con gris, y ahora acá al final tiene una línea más oscura en una clave más baja. Recuerden siempre con poca cantidad de pintura, y ahí sí vamos a tener que subir un poquito acá. Bajar un poco el tono. En este caso es un gris más oscurito. Una parte del vaso ya estaría pintada. Y bueno, cada una va viendo después en su lámina los espacios de luz y sombra. Va aclarando y oscureciendo según como lo vea. Seguimos el mismo diseño, pero siempre teniendo en cuenta que cada uno ve de manera un poquito distinta al otro, ¿no? Vamos a pintar un poquito la base. Nos faltaría esta parte de acá, que es un poquito más oscura que toda esta parte de acá. Entonces vamos a ir jugando con los grises. ¿Sí? Ya tenemos ahí marcado la línea. Ahora vamos a bajar un poco este gris para que sea distinto al del agua. ¿Sí? Y ahí empezamos a pintar. Todos los trabajos que hacemos al óleo, siempre conviene, yo les decía a las chicas de la clase pasada, completar la primer capa y después dejar secar y arrancar con otro trabajo mientras se seca, y después por último, ya cuando le dimos la primer capa a un próximo trabajo, volver a retomar este para ya empezar a trabajar detalles, y ya va a estar sequito todo. Por eso cuando uno pinta con este tipo de material, necesita darle tiempo, ¿no? Al óleo. Y conviene siempre pintar de 2 o 3 trabajitos y ir teniendo en cuenta que a todos le dieron una primer mano, después a todos le van a dar una segunda y así. Entonces cuando ustedes se quieren dar cuenta van a tener una serie de 3 o 4 trabajitos que van terminando todo al mismo tiempo. Lo importante con este recurso es no apurarlo, porque o si no, no queda.
Se empieza a levantar la pintura, queda muy grueso, se corre. Entonces tiene sus problemitas, pero queda hermoso a la vista, ¿no? Eso no hay duda. Acá tenemos una luz, la vamos a pronunciar, pero bueno, después la vamos a seguir trabajando. Y la base es un poquito más clara. Está en el medio de los dos colores, de estos valores. Fíjense que trabajamos toda la escala de grises prácticamente acá. No las definimos minuciosamente, pero sí las trabajamos. Y ahí le voy a dar un toquecito acá de agua. Para que quede definido. Yo solo insinúo un poco la forma acá, porque cuando se vaya secando un poquito recién vamos a meternos en el detalle más preciso, ¿no? Lo trabajo un poco groseramente, porque solamente estoy definiendo los planos. Si se me empasta el pincel, siempre lo voy limpiando. Acá le voy a hacer una línea también que me faltó. Y si me paso, ¿no? Un poquito, no me preocupo, porque después, por ejemplo, acá me pasó un poquito con el blanco, no me preocupo porque después subo el verde y sin ningún problema lo puedo solucionar. Así que no me angustio para nada. Pregunta, para el verde y ese amarillo, ¿tengo que comprar otro óleo? Sí, nos quedó el amarillo pendiente, porque el gris de paint tiene azul. Entonces lo que Entonces hicimos es poner el gris de paint y un poquitito de amarillo, entonces se nos armaron estos verdosos. Sí, nos quedó pendiente ese color, pero bueno. Igual la ventaja de lo que tiene el óleo es que es muy rendidor. sí. Entonces si pueden ¿Y qué ustedes, amarillo es el que tengo que comprar? amarillo de cadmio, o amarillo medio, que te permita jugar con los verdes. Toda adquisición en óleo que puedan hacer, después les rinde un montón, porque vamos mezclando y los vamos usando a todos. Así. Y rinden un montón. O sea, uno hace la inversión de primera vez, suponete, pero después tenés para rato. Sí, lo que vi que tengo los pomos que no usé nada, pinté un montón y todavía el pomo está. Sí, rinden un montón.
Es una inversión que al principio te cueste, duele, porque son caros, pero después te das cuenta que con el tiempo te rinden un montón, porque, Sí, encima yo los compré cerca de donde podía, digamos. claro, Porque si mataron. no, llego tan tarde, si no, llego muy tarde acá a mi casa y llego molida. O sea, llegar a las 4, y últimamente 5, 5 y media estoy llegando. Y los otros días llegué 6 y media y a las 7 y media de la tarde. Uh, re tarde. Sí, sí, un desastre. Y después yo a las 4 me levanto. Ya está igual el tema del COVID, ¿o no? Ahí, Ah, están ingresando a través de geriátricos. uh, yo estaba leyendo que en el Reino Unido se estaba Sí, hablando de que esto se está hablando de una nueva cepa, obviamente, sí, y se está hablando de que esto va a durar 10 años más o menos. sí, aparentemente sí. No va- Pero si se vacuna todo bien y se sigue con la escala de vacunación, supuestamente lo que dicen allá en infectología, que en el 2024 vamos a estar un poquito mejor. Mm, 2024. Sí, Mirá vos, qué tremendo. Bueno, entonces todos los detalles que yo empiece a ver y que le pueda dar, viene bárbaro. Por ahora, más, hoy más no podemos hacer, por dos razones. La primera, que dijimos que el óleo, bueno, necesita tiempo de secado. desecado. Agregarle más color o agregarle más cosas, a mí me va a empezar a levantar la pintura y no me va a dejar. Entonces, lo que sugiero es lo siguiente, este trabajo lo vamos a dejar secar, ¿sí? Está bien. Como ya va a estar seco para cuando retomemos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Empezamos otro, le damos una capa de color y cuando ese trabajito lo dejamos esperando, arrancamos con este y cerramos este. Porque Bueno, la pintura al óleo lo que tiene es que hay que trabajarla en serie. Porque sí, lo que nosotros, o sea, lo que yo les decía era que se necesitan 2 o 3 capas de color. En la antigüedad le ponían hasta 12 capas de color, muy finas. O sea, repetían el trabajo 12 veces, esa es la realidad. Capaz no en todo el trabajo, pero en algunas partes, para darle mayor realismo, digamos, ¿no? claro. O sea, el realismo se logra por la superposición de capas de colores. ¿Eh? Entonces jugaban por ahí con los colores primarios, los secundarios, hacían mezclas, o los colores complementarios, hacían mezclas por superposición de capas y ahí aparecían los colores. Entonces es un poco más complejo. Nosotros estamos tratando de iniciarnos en el óleo y ver si podemos hacer una serie de trabajos en la cual podamos involucrar 2 o a lo sumo 3 capitas de color. ¿Sí? Por eso son tan finitas, ¿está bien? Está bien. Más o menos a mí, ahí ves, no sé si se ve Ay, ahí. sí, me gusta. ¿Para qué voy a frenar?